Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días Buenos días Buenos días, a Ira, todos y todas. a a todos, a todos. todos y todas. A todos. Fede, ¿tienes frío? Sí, ¿Sí? ¿Está haciendo es- frío? hoy está haciendo frío. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una segunda parte y quiero que empiecen a respirar lentamente y vamos a observar cómo nosotros hemos visto cómo el Merkaba se mueve y nos puede facilitar tanto la comunicación con nosotros como con el exterior. Pero hay algo aquí. Nosotros en esta comunicación en ocasiones tenemos interruptores. Y vamos a ver nuestros Merkabas o los Merkabas de la gente en general y en la Tierra. Antes de las vacunas, vamos a ver esta situación. Primero, Fede, tú vas a ver cómo se ve el cuerpo de los humanos en su campo energético con este Merkaba que hemos visto y el Merkaba de la Tierra antes de las vacunas. Nico, tú vas a ver cómo es que el grafeno utilizado en las vacunas y en muchos materiales actúa energéticamente en nuestro campo energético. Y Margarita, tú vas a ver el cuerpo energético de las personas después de las vacunas. Y vamos a ver a dónde vamos. Fede. Ira, yo percibo que hay en general Ujú, como muchos desbalances, muchas formas de mal funcionamiento. ujú, O sea, es como que si el colectivo estuviese propenso porque el Merkaba como forma energética ujú. es muy sensible, así me llega a cualquier estímulo. Entonces es como que es muy fácil em, desestructurar esa forma desde el mismo humano, ¿no? Ujú. Que conforma ese Merkaba, es muy fácil de que se modifique como estructura energética. Yo no veo que antes haya un equilibrio y lo que sí veo es como incluso fisuras y formas en las que está predispuesto a absorber cosas de afuera. Entonces es como que si en esa interconexión que hace con el contexto está como de alguna manera abierto Ujú. a recibir cualquier estímulo, cualquier información y eso va generando como modificaciones geométricas dentro de la misma estructura energética. No percibo que haya un total equilibrio antes de esto y es como que ya se venía preparando, Ujú. como veo como un latir y unas formas como en una parte de abajo, de como si fuera en el hemisferio derecho, pero desde abajo del Merkaba, como una zona
que hubiese estado siendo preparada para antes de ese momento de que se vivió en el 2020, como con una especie de color verde y como un círculo, lo veo así, en muchos campos energéticos como que ese círculo traspasó y rompió esa estructura del Merkaba en esa parte, y en otros es como que está pegado sobre la superficie. Es como un moco así pegado sobre la superficie del Merkaba. Ujú. Ok. Observa si hay diferencia. Por ejemplo, observa yo no me vacuné, no me puse ni una vacuna. Observa si hay una diferencia entre las personas que como yo no nos vacunamos y las personas que después se vacunaron en esta forma en que los Merkabas fueron preparados aparentemente por algo de la misma tierra, porque dices que viene desde la parte que toca la tierra del Merkaba. Observa si hay un cambio o no. Nico. Haz de cuenta, Iracema, que Uh-huh, observo como primero la estructura del componente que mencionas, el grafeno, uh-huh, y haz de cuenta que son como muchas bolitas que se insertan en el cuerpo a través de la inoculación, uh-huh, pero una vez que toman contacto como con el organismo, esas bolitas se dividen, Iracema, en una infinidad de pequeñas bolitas, todavía más pequeñas, uh-huh, teniendo en cuenta en que las iniciales pues ya eran no pequeñas, entonces se ven como una infinidad de pequeñas como boquitas uh-huh, o pequeñas como pequeñas caritas uh-huh, que van y se van moviendo, Iracema, y se van acercando a aleaciones o zonas en el cuerpo, principalmente por peso, que estén cargadas de metal. Entonces, o de algunos tipos de minerales, porque yo veo que donde primero aparecen, Iracema, es en los huesos. uh-huh, A partir del hueso es como si se depositaran en las cavidades de los huesos que están huecas, como uh-huh, por ejemplo atrás de las rodillas, entre los codos y todo eso. Cuando se asientan en el hueso es como si las boquitas tragaran o mordieran en primera instancia el huesito para sacar como algún tipo de material genético, porque cuando consumen ese huesito empieza como una polimerización y como que si estuvieran evolucionando a otra cosa y se convierten como en boquitas, pero traen como unas líneas uh-huh. porque ya están cargadas del componente del principal. Y de ahí otra vez se empiezan a mover y empiezan a buscar zonas de segresión para primero taparlas y después como comenzar a seccionarlas o algo así, porque yo veo que se enfocan mucho en todas las zonas de segresión, en como en las glándulas, en ciertos órganos, en el estómago, empiezan a hacer muchos cambios en el sentido del estómago, como si cambiaran la forma en la que se produce el ácido gástrico Uh-huh. también. Eh, Veo que suben a la zona del cerebro Uh-huh. y veo que como que se bañan dentro de todo el líquido que hay en el cerebro, Uh-huh. y es a través del cerebro por donde entran al sistema nervioso, y a partir de la entrada al sistema nervioso comienza como otro tipo de prueba. Es como si fueran mini robots, porque empiezan varios tipos de prueba, Uh-huh. y ya que entran al sistema nervioso, una vez que están ahí, Uh-huh. ya se enfocan exclusivamente como en el cambio del sentido físico. Y es aquí, Iracema, cuando se asientan en este punto ya, cuando empieza a tener afectación en el sistema energético, porque haz de cuenta que al ser metales, hacen un desfase en la gravedad personal Uh-huh. hacia el planeta. Y cuando la gravedad personal o nuestro centro único gravitacional está desfasado, el cuerpo energético empieza a desfasar su conexión órgano-posición, digámoslo por el estilo.
Entonces empieza a desfasarse las conexiones en los puntos del cuerpo en los que se encuentran y empiezan como a revolverse o a moverse e incluso empiezan a ser desconectadas ciertas zonas como de la comunicación energética. Principalmente, ¿sabes lo que se borra? Iracema, que veo aquí que se borra. Ujú. Principalmente se borran los déjà vus y como los sueños en vigilia, creo que le llaman, o algo así, que es como estar observando hacia el frente con los ojos abiertos y de todos modos estar soñando. Esas dos cosas se borran al instante. Ok, esta falta de comunicación energética, porque tú dices, esto va tomando o comiendo o alimentándose de nuestros metales. Bueno, observa cómo esta alimentación metálica en la que ellos están tomando y se van reproduciendo, cómo, a qué y para qué están conectando este desfase energético. O sea, claro, hay un desfase, pero ellos con qué están conectando, con qué parte del cuerpo que dices hay esta fase de separación de nuestra parte energética, ellos con qué parte están conectando al desplazar esta parte energética, cómo se vuelve nuestra comunicación interna. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, hay varios pasos porque el primero, cuando el ser humano empieza a sentir que se va a ser vacunado Ujú, por toda la energía que viene del externo hacia él, hacia su Merkaba, el mismo cuerpo empieza a sentirse abrumado. El Merkaba empieza a hacer unos cambios. Estos cambios empiezan desde el primer chakra. Aquí en el primer chakra el cuerpo ya se pone en alerta porque el mismo cuerpo empieza a sentir la ansiedad. Entonces, cuando un cuerpo empieza a sentir ansiedad, tiene que actuar mecanismos de sobrevivir. Y estos mecanismos de sobrevivir empiezan a conectar desde este primer chakra y el mismo cuerpo va empezando a sentir una sensación en su cuerpo. Hay otra cosa que es importante que es simultánea y es la visión. Cuando tú la tienes hacia enfrente, la visión empieza a desplazarse hacia el lado izquierdo. Y aquí está enfocándose el cuerpo en todas las emociones de ansiedad, de miedo, de frustración. Y esto hace que el Merkaba empiece a ponerse de esta forma. Se contrae. ujú, Cuando se contrae el Merkaba, la sensación que siente el humano energéticamente es apretado. Es una sensación bastante incómoda y hace que inmediatamente el Merkaba por vibración cambie de forma, ya pierde la forma del rombo ujú. femenino masculino y empieza a salir otra forma totalmente diferente. Y es muy similar cuando al agua se le pone vibración y el agua cambia de forma. Es exactamente el mismo comportamiento que tiene el Merkaba con el comportamiento del agua o con los experimentos que hacen con la sal y la vibración. Ujú, Es lo mismo, hay un cambio en su estructura. Esto hace que la estructura también cambie en el ADN. ujú, ¿Cuál es el primer recuerdo que sale? El humano que está ahí en este mercado y en estos cambios empieza a verse en la cama. Es una imagen que se empieza a presentar. Cuando el humano empieza a activarse esta memoria que viene de afuera y que viene puesta en él mismo por su propia historia, por las vidas, cuando el cuerpo está pasando por esa etapa final de la cama y ya del momento donde su cuerpo desencarna, el mismo cuerpo siente la necesidad de salir de su cuerpo físico y esto hace que el mismo cuerpo salga, muera, pero vuelve a entrar a la tierra y vuelve a entrar con las mismas condiciones y viene con las mismas condiciones que se fue. Entonces, ¿qué pasa? El mercado lo que hace es almacenar estas memorias, estos recuerdos de entrar y salir de la tierra y el mismo cuerpo empieza a sentir esa desconexión. Antes de morir, sus plantas de los pies no pueden estar afianzadas a la tierra. Y esa sensación de no estar afianzada a la tierra hace que en muchas personas o su chakra se dilate para sobrevivir y activar toda la parte de la cabeza, o si la persona ya se siente abrumada o derrotada, lo que hace es que el chakra empieza a contraerse y el mismo cuerpo empieza
a buscar una salida, empieza a morir físicamente. A ver, tú dijiste algo muy interesante. Primero dices, ellos empiezan a tener del exterior una sensación de cama que asociamos con una depresión. Pero esto es Ujú, muy interesante porque dices, empiezan a recibir de fuera esta forma de depresión, pero el Merkaba y el cuerpo en sí empieza a reaccionar con ansiedad. sí. Entonces, la depresión está paralizando el cuerpo energético y el mismo hombre con esta ansiedad lo que está haciendo es el mismo cuerpo energético pidiéndole movimiento. Ujú, Observa cómo se da este choque y cómo esta afectación de este choque de lo que viene de afuera, de paralizar, y lo que viene de tu propio campo energético, que es movilizarte, cómo este choque energético va cambiando esta estructura, tanto emocional como mental, como emocional, para después llegar a la estructura del ADN. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, yo la principal diferencia que observo, Ira, es Ujú, como si fuera en tu campo, por ujú, ejemplo, en tu forma energética de Merkaba, es como que igualmente están continuamente como mandando información y es como que golpea ujú, de alguna forma del campo, hay un cambio mínimo por la misma relación con el contexto, ujú, pero es como que si es sencillo para vos empujar esa información y sacarla. Pero esos choques continuos van generando pequeñas modificaciones ujú, por la insistencia de los choques de ujú, información, digamos, ujú, hacia alrededor de todo ese vehículo que es el Merkaba. ujú, Pero, por ejemplo, en el caso en el que ya existe una inoculación, es como que si el agua que ujú, entra a través del cuerpo fuera como una autorización a que coincida con esa forma del exterior y ahí es cuando esa información que está continuamente chocando es cuando puede penetrar el Merkaba. Entonces, a ver, nada más una cosa. Lo que entra, al final de cuentas, poner esta vacuna es la autorización que damos consciente o inconscientemente a modificar energéticamente nuestro campo. ¿Es así? Sí, Ok. exacto. Porque entonces al entrar ese líquido Mm, es como que si empata el líquido con la forma energética y ahí es cuando comienzan las modificaciones, que para cada uno va a ser distinta, ujú, porque es como decía Margarita, dependiendo de cómo va manejando ese humano las emociones, adentro de su cuerpo se van gestando o cambios mucho más acelerados o cambios mucho más paulatinos en el tiempo, ujú. pero sí existe como esa forma de te autorizo a partir de que eso entra, porque al final si uno va y voluntariamente entrega el brazo ahí, es como que sí ya estás dando el ok para que esa información comience a penetrar energéticamente en el campo. Ok. Entonces, hay personas que fueron por obligación, porque si no los corrían o porque si no observa, bueno, al final de cuentas acaba siendo una autorización, lo queramos o no. Pero la manera en que esta inoculación se presenta en los que fueron por obligación, en los que fueron para que ya no les estén diciendo nada, en los que fueron porque se sintieron agredidos por el entorno y se sintieron rechazados y se sintieron, y entonces como para entrar dentro de este entorno, los que fueron realmente por el miedo, observa en estas características emocionales si todos actúan igual y reciben la misma forma, la, el comando o, el permiso que se da para esta modificación y si reciben todos lo mismo dependiendo de su estado de ánimo o no. Mientras vas ahí, Nico.
Ok, Ira, yo para aclarar veo como una previa comunicación antes de que el grafeno de alguna forma se mueva a través de todos los sistemas, tanto físicos como energéticos, Ujú, y yo veo que la parte energética pulsa al ritmo del corazón físico y transmite a través de como pulsaciones fluidas distintos tipos de pues por llamarlo mensaje, por decirlo de alguna forma, pero tiene más con estos tipos de estímulos que hacen que el cuerpo físico se mueva o no, se manifieste o no, crea o no, o haga distintas cosas, como por ejemplo en el caso de los déjà vus, de los sueños, de las imaginaciones, de los pensamientos complejos, pensamientos creativos, ujú, alucinaciones reales, o sea, me refiero a que ven cosas en un sentido físico, por ejemplo. Cuando el grafeno aparece, Iracema, este ujú, tipo de comunicación es la que se empieza a ensuciar, digamos, porque en un principio empiezan a ser como confusos e incluso empiezan a cambiárseles los niveles de vibración a los sentidos de pensamiento. O sea, puedes tener, siguiendo tener todas las mismas esas como visiones y lo que tú quieras, o que son naturales del humano, pero empiezan a ser cargadas como de una densidad, digámoslo ujú. de alguna forma. Pero llega el punto, Iracema, en que eso se elimina o por lo menos se bloquea por completo. Entonces, hay una sensación cuando el cuerpo está manipulado por grafeno en el sistema de comunicación energética Ujú, de que pierdes la conexión con algo más allá de ti. ¿Por qué? Porque dejas de tener estas sensaciones como lo que decimos aquí en México, que tengo como un presentimiento, ujú, ¿sí? Dejas de tener sensaciones de déjà vu, o sea que dejas de tener la habilidad de confirmar tus creaciones en un sentido de vivencia. ujú, Los sueños se vuelven sueños muy cargados como de densidad o tienden a desaparecer por completo ujú. y en un sentido de pensamiento empieza a haber como pequeñas jaquecas cuando intentas llevar un pensamiento a su tercera fase. Ya ves, por ejemplo, que dices, ay, yo quiero comprar un sofá. Ujú, Es un pensamiento, pero luego dices, yo quiero comprar un sofá porque lo quiero acomodar en esta zona de la sala. Es otro pensamiento. Un tercer pensamiento más complejo sería, ese sofá tengo que ponerlo al lado de una planta para que se vea bien. Entonces, cuando ya estamos hablando en un sentido de estética ujú. organizacional del pensamiento, también se puede llegar a eliminar a causa del grafeno. Entonces, estos olvidos Como que la vienen, inspiración, Iracema, la inspiración. o sea, perdemos o se pierde la inspiración. Pero aquí una cosa, en todas estas formas, quiere decir que todas estas van afectando el sistema cognitivo, o sea, la forma en que nosotros vamos aprendiendo y vamos entendiendo. Cómo este sistema cognitivo se atrofia por medio de este grafeno que ya tenemos nosotros y hay en muchas otras cosas más este material que parece que ahora es una maravilla, ya las pilas de los teléfonos, los materiales quirúrgicos, muchas cosas, o sea, hasta implantes de ciertas cuestiones biológicas, se está utilizando el grafeno y también en la televisión, en los anuncios, el símbolo del grafeno sale en todo, ahora ya en los mismos programas, en las series, en los noticieros, en todo ya sale el mismo símbolo del grafeno que ahora está de moda. Observa si esta afectación del sistema cognitivo que se está haciendo en ese sentido desde adentro de la vacuna se reafirma y se confirma desde afuera y cómo ese sistema cognitivo va muriendo de una forma de pensamiento y qué van haciendo en su lugar. Mientras vas a observar eso, Margarita. Bueno, aquí estamos viendo dos Merkabas. Un Merkaba de una persona que ha trabajado en ella Ujú, y un Merkaba de una persona que no ha trabajado en ella. ujú, En la persona que ha trabajado en su ser, lo primero que empieza a sentir cuando toda esta información externa quiere controlar a través del miedo, de la rabia, de la frustración, de la tristeza, de la venganza, de la rabia, de la muerte y del miedo, este Merkaba que ha trabajado, lo primero que tiene este ser
es que no tiene una identificación con su cuerpo físico y energético. Él mismo siente su cuerpo diferente, no se identifica con cada parte de él. Pero entonces, ¿qué pasa? Llega esa información, pero su mismo cuerpo empieza a actuar y empieza a manifestarse de muchas formas. Margarita está en un cuerpo físico, un cuerpo energético, y cuando yo siento esa energía, mis cuerpos empiezan a manifestarse en diferentes formas de cuerpos, llamémoslo emocional, mental, etérico y astral, y estos mismos cuerpos empiezan a actuar en su capacidad de autosanación. Lo mismo que pasa con la fisicalidad, Ujú. todos van recuperando, todos van actuando como unas hormiguitas que saben y tienen el conocimiento de restaurar. ¿Qué pasa con un cuerpo que no tiene o no ha querido trabajar esta capacidad que la tiene de forma natural? Primero que el brillo de este Merkaba no es igual al brillo de una persona que tiene una conciencia de su ser. Este Merkaba se ve mucho más opaco y cuando le llega la información del miedo y de todas estas emociones, lo primero que hace él es volver a expandir su primer chakra. ¿Y qué pasa? Lo que hay aquí en la punta del Merkaba, que es el masculino, se reemplaza, se atrofia y ahí empieza a- la punta es como si la tajaran. Ujú. Y ahí es fácil de implantar ese Merkaba con esta nueva energía de todas estas energías que le podemos llamar la vacuna o todo lo que han querido insertar en forma de control. Ujú. Una vez puesto este reemplazo de esta punta, de este vértice, ¿qué pasa? Que esta energía, como llega al campo mental del humano, el cerebro izquierdo se pone así de grande, se inflama, y el derecho empieza a volverse como se seca. Pues esto que empieza a actuar sobre una persona que no ha trabajado en su ser, su cuerpo empieza a enfermarse. ¿Y cómo se enferma este cuerpo? Ujú. Se enferma de acuerdo a las memorias que ya haya vivido en otras líneas de tiempo o en otras vidas, y esto lo que hace es potencializar en su cuerpo enfermedades que él tenga. Por eso es que hay personas que han tenido problemas en el sistema nervioso, en problemas en la parte circulatoria, en la visión, y esto lo que hace es seguir acumulando en el ser esta incapacidad de poder observarse y permitir que este Merkaba de una manera se va envejeciendo, y esto hace que también el ADN también se envejezca y el mismo cuerpo energéticamente, como lo hemos visto en sesiones, empieza a verse como el cuerpo de un anciano. Fíjate, aquí una cosa muy importante. Nosotros hemos tenido sesiones donde hay personas muy jóvenes que su campo energético y su anatomía energética se ve como de una persona a punto de culminar su vida, ¿no? Mm. ¿Cómo entonces este campo energético va chupando o como si succionando toda esa energía de vitalidad energética, hacia dónde va y cómo se instala la estática, porque los cuerpos energéticos en esta biología energética quedan estáticos, ralentizados, sin movimiento, sin vigor. Entonces vamos a observar qué pasa en esta forma energética. Fede. Bien, yo comparé, o sea, fui tomando, nos tomé a nosotros tres, a Margarita, Nico y a mí, que sí nos inoculamos, que Ujú. sí recibimos, pero lo recibimos de una forma consciente y cada uno hizo su proceso de una forma muy distinta, Ujú. pero al final es como que si las partículas estuvieran ahí, pero no tuvieran el potencial de acción, porque nosotros no permitimos ese potencial de acción en nuestro campo ni en nuestro cuerpo. Em, por ejemplo, en el caso de Margarita, ella como que encapsuló y lo mantuvo como al margen de lo que es su cuerpo, pero el proceso está Ujú. ahí. Nico como que escupió parte y puso como barreras, pero es como que está latente y es como que hay un activador. Y yo en mi proceso es como que degradé a un punto que quedaron mucho más micropartículas, digamos,
pero no tienen poder de acción porque están divididas y están ahí como activadores en nuestro cuerpo, Ujú, pero nosotros no permitimos esa activación. ujú, Sin embargo, una persona que va con ujú, miedo a la vacuna, con miedo de todo el proceso y con miedo de la misma enfermedad, genera como una forma mucho más acelerada de mutación de su forma tanto energética, genéticamente, ujú. como física. Entonces, como decía Margarita, va potenciando las memorias que ya tiene de enfermedades latentes en su cuerpo y que por ahí no se habían manifestado o que estaban manifiestas de una manera menos agresiva con su cuerpo físico. Entonces, cuando comienza ese proceso, es como que si fueran que se van acoplando todos estos micropartículas del líquido a las células y van generando como una mutación como si fuera parecido al cáncer que va como reproduciendo una bola de células que va haciendo que se acrecente y que se agrave esa situación en el cuerpo, tanto físico como energético. Y el Merkaba obviamente que es como que si se seca, Ok, como si se marchitara. ok, bueno, vamos a entender que la vacuna es introducir dentro del cuerpo la misma enfermedad de la que con la que estamos nosotros trabajando, o sea, si es la poliomielitis o no sé qué vacunas hay, no sé, pero si vamos a inyectar una vacuna para una enfermedad, nosotros estamos inyectando esa enfermedad para generar estos anticuerpos. Esta enfermedad que está inyectada en nuestro cuerpo y que va potenciando estas enfermedades va generando o va dejando residuos energéticos tanto personales como del ambiente en el que se desarrolla. Dice, se va secando. Observa qué es lo que va tomando este campo energético del exterior para irse alineando a lo que esta forma de estar ahora en esta enfermedad o en esta situación, sea cual sea la enfermedad, sea cual sea la vacuna, que nos pone en una línea. Y en esta línea, ¿qué es lo que vamos tomando del exterior? ¿Qué es lo que tenemos capacidad de rechazar o no vamos rechazando? ¿Y cómo vamos modificando nuestra propia estructura? Fíjate bien, en el convivir, en el estar, en el crear y en el dar, porque al final de cuentas el dar y el recibir es parte energética de la convivencia. Mientras vas ahí, Nico. Ok, Ira. Fíjate que en principio observé algo muy similar a lo que te comentaba Margarita. Ujú, Cada caso es muy particular, Iracema. Tiene que ver con un sentido de la estimulación que hace uno mismo con ujú, su propia comunicación energética. Porque yo observo, Iracema, bastantes ujú, eh, seres humanos en los cuales el grafeno sí de alguna forma llega hasta el punto energético, pero la comunicación ha sido previamente estimulada y la transmisión de energía lo va soltando hasta el punto en el que lo desaparece. Cuando existe comunicación interna, ujú, cuando es común ir a tu lugar, a tu centro, a tu espacio, a tu únicamente pensamiento, ese punto de relajación en el cual tú ya te conoces y estás cómodo. Ese tipo de estimulación va eliminando los aspectos que se añaden del grafeno. Pero cuando no existe estimulación, Iracema, ujú, el grafeno corrompe hasta oxida todas estas zonas de metales y todas estas cavidades energéticas, ujú, las de alguna forma las va rasgando hasta el punto en el que el humano como tal puede perder el sentido de una existencia mucho más allá, pero no porque más allá de la muerte, mucho más allá de sus sentidos físicos, porque deja de tener mucha relación
deja de tener mucha como estimulación energética, lo que lo hace empezar a basarse única y exclusivamente en lo que sus sentidos le ofrecen, lo cual al sentido planetario no está mal, tampoco te vuelves un ser humano, ¿cómo Insensible. decirlo? No te vuelves un ser humano zombie tampoco, ¿no? O sea, sigues teniendo de alguna forma conciencia Ujú. de los sentidos de la vida, pero toda esta carga de apoyo energético que normalmente hacemos por nosotros mismos a través de muchas formas, es la que se diezma por completo, Irán. Ok. Fíjate, en esta capacidad en la que nosotros vamos eliminando estas mismas capacidades de decisión, de hacer, observa cuáles son en estos planos cercanos a nosotros el cambio que se está ejerciendo, sobre todo en la forma en la que nosotros nos vamos vinculando con lo sobrenatural. Porque, bueno, al parecer esto ya está aquí para presentarse ya, y cómo es que nosotros lo estamos aceptando, lo estamos viviendo y lo estamos manejando desde esta parte de conciencia o inconsciencia, y desde estas realidades que al parecer ya están mucho más cerca de presentarse. Margarita. Bueno, lo que hace un mercado en desequilibrio es llevar al humano a una reencarnación, a encarnar para volver a su propio equilibrio, para que él se pueda y se reencuentre con esta forma simétrica de estos dos mercados. Entonces, Ujú, ¿qué pasa? El Merkaba que está en la parte superior, que vimos que se reemplaza por este implante, que lo que hace es potencializar la mente del humano, ujú, lo que hace es que él simétricamente empieza a sentir cómo su Merkaba inferior empieza a volverse más pequeño, sus emociones empiezan a desconectarlo de la realidad y de la vida y de la conexión con la tierra. Entonces, lo que esto empieza a potencializar en un humano, así sea joven, en un cuerpo, en un Merkaba que ya ha vivido diferentes encarnaciones y donde no ha hecho un trabajo interno en él, este Merkaba, como vimos, se reduce y él mismo, en vez de tener la forma romboide con las cuatro caras, porque la base es cuadrada, empieza a manifestar muchas más caras, muchas más ujú, facetas de este Merkaba superior o mental. Claro, ¿esto a qué lleva a esta persona? La ujú. lleva a tener problemas mentales y los problemas mentales de desequilibrio hacen que volvamos a desarraigarnos de la tierra, queremos salir y estos problemas mentales pueden ser bipolaridad, Alzheimer y todo lo que tú puedas ver en la gama del exceso de mente. Ujú, Pero ¿qué pasa también aquí con todo esto? Cuando hay un exceso de mente, y la misma palabra dice demente, lo que ujú. hace es que la persona empiece a conectarse con su racionalidad, con el control, con toda la parte del conocimiento. ¿Y qué pasa cuando un humano empieza a sentir que ese Merkaba se vuelve más grande y que el chiquito empieza casi a ser absorbido por la mente? Este mismo desequilibrio lo hace alejarse de su propia verdad, de su propio conocimiento, Ujú. de su propia realidad, de lo que es su propia sabiduría. Y pues, ¿y qué pasa con todo esto? ¿A quién le conviene que estos cuerpos estén en desequilibrio? A Claro. todos estos organismos que empiezan a controlar. ¿Y qué pasa con estos Merkabas que hemos visto en sesiones que se ven viejos? Ujú. Están habitando en una franja dimensional del planeta y son miles de almas que están vibrando en esta forma y esto los hacen llevar cada vez al sentir este alimento mental se vuelve tan importante a través del conocimiento, pero ¿qué pasa? Que la parte emocional, que es la parte del equilibrio entre mente y emoción, Ajá. no la pueden sentir y siguen dándole este valor y siguen buscando en lo que estamos viendo en este momento presente en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces, el propósito de atrofiar el cuerpo emocional ya lo estamos viendo que viene con un propósito y una condición. Ujú. Fíjate, atrofiar, espérame, es que están dando mucha información y estoy apuntando mucho. Ahí te va, fíjate, en esa parte de atrofiar el cuerpo emocional, ¿qué pasa cuando
dos cerecitos humanos se unen, copulan y engendran. ¿Qué pasa con este Merkaba que se forma a partir de estas personas, vamos a decir, incompletas? Porque de verdad, si Sí, están en esa parte mental, sí, ¿qué como pasa en desequilibradas. esta parte desequilibrada? ¿Qué Sí, pasa con esta forma de con esta que, gestación. sí, con este bebé que ahí viene, ahí viene? Ujú. Fede. Bien, lo primero que encuentro es como si fuera que cuando uno da esa autorización a través de la inoculación, Ujú, lo que hace es como entrar también mucha carga de memorias, de dolor, de ujú, muerte y de castigo, pero de la muerte no como una muerte, como una muerte saludable, sino una muerte muy sufrida. Y esas memorias es como que están dando vueltas en toda la parte energética y en todo el cuerpo de la persona y genera como una angustia que va haciendo todo un proceso en la parte energética del Merkaba ujú. y los va rasgando, tanto como decía Nico, como decía Margarita. ¿Y qué pasa? Ahí la persona se va relacionando desde el miedo con los demás, se va relacionando desde el miedo para movilizarse y también cuando da o cuando recibe, lo hace a través de una energía muy, primero es como si fuera pudorosa, Mm, como cautelosa, ujú. como te doy, pero no todo. eh, Agarro o tomo del ambiente, pero tampoco todo, y es como que si se genera como una misma desconfianza de la propia energía de la persona y por consecuencia también de todo lo que lo rodea. Entonces es como que hace un proceso truncado de correlación con el contexto y con los demás, de co-creación, básicamente. Porque en esa forma, al final el ser no termina de crear ni co-crear nada, ni dentro de su propia estructura, ni tampoco hacia el afuera. Y termina en un proceso como autoconsumiéndose de a poco. A ver, entonces, en esta incapacidad de crear, o sea, de llegar al término con sus propias creaciones o co-creando con los demás, entonces están dando el poder a que lo que hay creado solamente me sumo con lo mínimo que puedo dar y entonces acepto esta forma de crear y de co-crear. Entonces, en esta forma de no sentir sí, de esta capacidad de ir creando y de ir co-creando y de ir aportando y de ir haciendo, entonces en este autoconsumo es tomarlo del exterior, quitar, robar, ultrajar, hacer, para poder entonces sentir que estás dentro de una formación o de una creación. Pero en este autoconsumo que las personas no están conscientes, en este proceso de angustia que van rasgando este ADN con esta energéticamente, cómo es que el ADN empieza ya sea a paralizarse, porque como tú bien dices, la forma de comunicarnos ahora o de hablar o de interactuar o de tener una relación, ya sea con un amigo, con una persona de trabajo, se vuelve más superficial. Nunca es que cómo estás, cómo te ha ido, cómo te sientes. Se vuelve mucho más fría, mucho más calculadora, mucho más nos volvemos personas utilizables. Y entonces observa esto, cómo va cambiando las premisas, porque los humanos somos animales de manada, al final de cuentas, somos mamíferos. Cómo va cambiando nuestra misma percepción
de nosotros, de nuestro ambiente, de nuestra familia y de todo en esta forma limitada de expresión, tanto física, emocional, energética y de todo tipo. Nicolás. Ok, Ira. Ujú, Mira, yo veo un previo al sentido de conexión con las múltiples realidades y al sentido de conexión con esto que tú mencionas como lo paranormal, lo esotérico, todo esto. Previo a lo que pasó en el 2019, había una estructura del colectivo que empezaba a ampliar los canales de comunicación, así como en la individual, como te expliqué que está el yo y la parte energética que me alimenta. ujú, En un sentido general, la parte energética que alimenta el sentido colectivo planetario ya estaba muy estimulada, empezaba a haber muchísima comunicación, ujú, pero ahora veo como si, a ver de cuenta, veo en ese entonces 2018-2019 iluminado el planeta con un montón de focos y en un sentido metafórico ahora lo veo muy poco iluminado, perdón. ujú. Eh, es como si en un sentido colectivo dejamos de manifestar las aperturas energéticas eh, para el sentido de la trascendencia. Y ha caído, Iracema, una inmensidad de energía que viene otra vez cargada de sentidos apocalípticos, digamos, Ujú. los destructivos, explosivos, de consumo, de todo eso. Entonces, a causa de que en la individualidad por toda esta cuestión de la insertación del grafeno, se ha perdido la comunicación en el sentido personal, como trascendencia colectiva, ya no logramos manifestar eh, en unísono. Entonces, las realidades que se comunican con el humano siguen siendo muy por fuera de nuestra organización, muy por fuera de nuestra autoridad y sobre todo, como se ha perdido el sentido de la vibración, del ahí puedo vibrar si es bueno o malo, eh, muy por fuera del sentido del control. Es como si no tuviéramos control de con lo que conectamos cuando en algún punto lo hubo o comenzaba a existir. Ok, Entonces yo veo como que si hubiéramos perdido un timón o un volante que apenas íbamos a agarrar. ujú. Fíjate, tú dices, hemos perdido el control. Cuando nosotros perdemos el control, quiere decir que estamos siendo controlados. Y observa cuáles son nuestros mayores controles para seguir estando en esta misma posición y no movernos a partir de este 2020. ¿Cuáles son los mayores controles que hemos aceptado? Margarita. Bueno, esto es la nueva forma de gestación Ujú, y esta gestación se vuelve mental. Cuando ujú, dos personas están conectadas en esta expansión de su mente y su parte y su tetraedro femenino está atrofiado o está castrado, ujú, ¿qué pasa? Cuando tú ves este Merkaba y el Merkaba del hombre y de la mujer, ellos se unen a ujú. través de una de las caras y se unen por creencias, creencias Ah, mentales. En este caso, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Dos compases que representan la masonería. También está reflejada en las caras del Merkaba superior las diferentes creencias también. Veo también una cruz, pero en este caso me enfoqué en lo que es la masonería. Dos ujú, seres que traen ya en grabados en este Merkaba. ¿Qué pasa? Esta energía tan mental hace que la misma sexualidad se vuelva de esta manera. Y esto afecta de una forma directa la energía sexual. ¿Y por qué la afecta? ujú, Porque la sexualidad se vuelve mental y ya pierde su parte emocional. ujú, Entonces ya se vuelve, el acto sexual se vuelve más mecánico. Y al volverse más mecánico, la parte emocional se siente vacía. ujú, Entonces, ¿qué pasa cuando este tetraedro femenino se siente vacío, se siente hueco? Le da mucha más preponderancia a toda la parte mental y va buscando esa conexión mente-razón para sentirse como se va sintiendo en adicción hacia esa mente y cada vez se va perdiendo más esta forma emocional. Entonces, ¿qué pasa? La energía sexual empieza a perder ese equilibrio.
de mente y emoción. Ujú. Y no solamente en la parte sexual, sino también va perdiendo en todas las áreas en que la energía sexual es manifestada Claro. en el cuerpo y en la mente. Entonces, esto es maravilloso para estos seres, porque seres que van naciendo cada vez más mentales, esos seres que se van volviendo más calculadores y van conectando más con el conocimiento. Y esto es importante para ellos, porque ahí van sembrando en la tierra más control. Y ahí se pierde como ese disfrute que hace parte de la energía emocional, porque la energía mental es mucho más estructurada, es mucho más rígida, y ahí es donde ellos empiezan a crear una nueva forma de Merkaba, Mm. porque la parte inferior empieza a desconectarse de la tierra y es donde muchos de los seres empiezan a perder la conexión con la vida. Y ahí es donde también entra el capítulo de la eugenesia, Ujú. porque el Merkaba cambia de la Claro, forma claro, de subsistir en la tierra. claro. Y entonces hay menos formas de traer humanos a la Tierra. ¿Por qué? Porque al final, al cambiar, no es compatible con lo que está en esta realidad existente, pero, fíjate bien, es compatible con otras. Empieza a ver cómo esta forma de ir quitando a los humanos esta capacidad de reproducirse o de ser menos humanos, cómo están ellos utilizando, porque la energía está en el ambiente, Ujú. cómo están ellos utilizando esta nueva forma de, vamos a decir, gestación humana, si se puede decir de esa forma. Fede. Bueno, lo que se ve como comportamiento colectivo Ujú, de la gente es como si fuera que, o sea, de todos los seres en realidad, porque, pero más que nada el humano en cómo se va relacionando como manada, ujú. se pierde mucho la conectividad por la falta de compromiso. Ok. Entonces, en esa forma en la que uno va eh, dando y recibiendo a medias, Ujú, uno va perdiendo la capacidad de conexión tanto con uno mismo como con el otro. ujú, Y en esa forma de pérdida de conexión, yo veo, por ejemplo, cómo se van gestando como espacios individuales con intersticios en los que no hay conexión y ahí viene otro y ahí viene otro, así como si fueran panales de abeja y en la forma hexagonal, en ese intersticio de que separa cada panal, no hay nada de información. ok. Pero esa persona va recibiendo igual las memorias del colectivo como individuo y va haciendo que el ADN, que en un momento es orgánico y tiene una forma de movimiento, Ujú, se va como quedando más rígido, más estructurado y va cambiando de una forma orgánica a una forma mucho más geométrica y más dura. Y en esa organicidad más dura, uno se va, por ejemplo, primero como que si incluso en la gente que tiene una determinada conciencia de su cuerpo y de toda la parte energética, se va perdiendo las ganas de reproducirse como humano, mm, que era lo que vos decías, ujú, porque es como que en esa individualidad ya hay menos relación con el otro, ya ujú, no hay como, no se encuentra ni el porqué, ni la razón, ni una satisfacción, ni nada en la cocreación con otro ser para gestar otro humano. Es como que se va perdiendo el completo interés sobre el tener hijos, sobre el sostener otra vida, porque también ese mismo compromiso que se va perdiendo con el otro se va perdiendo en la relación de tener un niño, porque al final es un compromiso, ¿no? claro. Muy grande que uno asume cuando va a tener un hijo. Eso se va disolviendo y también van entrando las posibilidades, por ejemplo, de gestación in vitro, de
de gestaciones artificiales y de un montón de formas que son más artificiales, y el hombre se comienza a conectar cada vez más con formas más robóticas y más tecnológicas en esta configuración más rígida. Es como que si se va individualizando y se va perdiendo la forma de manada para la robotización de alguna forma, por decirlo de alguna manera, Ujú. energética. Entonces, observa ahora en esta robotización donde se está comentando y se está diciendo que estos robots llegarán en un momento a estar conviviendo con nosotros y cubriendo todas nuestras necesidades, donde no tendremos ni que salir a comprar comida, donde el humano quedará aislado completamente y el robot será el que ande en las calles conviviendo con nosotros. Cómo esta forma de inteligencia artificial que aparentemente puede vivir hasta cierto punto una emocionalidad, el hombre está dispuesto a perderla. Observa cuál es el vínculo, cuál es el gancho y cuál es el clic que se está utilizando para llegar a esto de perder nuestra sensación humana, entregarla a otro ser que aparentemente vivirá las sensaciones, el compromiso y la vida diferente de cómo nosotros en este momento estamos dispuestos a vivirlo. Nico. Ok, Iracema. Responde mucho a la estructura que hemos visto cómo se va manejando, Ujú. porque haz de cuenta que en este punto hay una parte disociada del humano que solamente se comunica con su cuerpo y Ajá. que tiene que ver con el sentido de los sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, todo esto, ¿no? Ujú. Entonces, lo que está pasando, Iracema, es que los controladores Ujú. están basados en los sentidos principales. Por Ajá. ejemplo, hay un auge en un sentido alimenticio Ujú. que solamente contrapone más esta comunicación, ¿no? Entonces Ujú. está ese controlador. Está otro controlador que tiene que ver con un aspecto físico muy visual y es toda esta fascinación nuevamente por el cuerpo y su forma que Ujú. volvió a resurgir entre los humanos. Eh, Hay en un sentido visual demasiadas estimulaciones bloqueantes en películas, en series, que Ujú. van como determinando la forma del pensamiento. Y por último, Iracema, y tiene esto que ver muchísimo más con lo que veíamos en un momento del grafeno, la estimulación auditiva, los controladores auditivos, todo lo que tiene que ver con palabras recitadas, música, hasta incluso nuevas formas de escritos que al leerlos se activan, también de alguna forma están y forman parte de ese control. Haz de cuenta que en este punto, Iracema, que te voy a decir que el control, que la religión y todo eso es muy difuminado. En realidad, el control, una vez que después de lo que pasó en el 2022, otra vez volvió a lo más básico, porque en realidad el humano volvió a lo más básico, que es en el sentido de los sentidos físicos. No por básico no es importante, pero nuevamente ve hacia abajo, o sea, o ve solamente la superficie. Claro, pero fíjate una cosa, dice, regresamos a lo más básico, pero lo básico es lo fundamental, es el Ujú. fundamento que a nosotros como humanos nos establece una relación con nosotros y con el entorno. Observa en esta forma en que estos programadores, fíjate, que quieren acabar con la, la cultura humana o la raza humana, están siendo muy inteligentes, muy sofisticados para que nosotros vayamos aceptando ciertas cosas. Observa si estos sentidos fundamentales que se pierden es en todos los humanos, o sea, vamos a observar del 100% de los humanos, qué porcentaje están perdiendo y los que no lo están perdiendo, qué está sucediendo y qué está pasando
para que estas situaciones de estos sentidos básicos sean otra vez retomados por algunos y olvidados por otros. ¿Cómo es que esta decantación humana se está llevando a cabo en estas programaciones? Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, cuando un hombre y una mujer ya tienen un Merkaba donde la parte mental está más desarrollada, lo que hacen es traer y niños con estas nuevas condiciones. Merkabas que traen una forma mucho más grande y Ujú, traen la parte emocional casi atrofiada, casi se va desapareciendo. ujú, Entonces es importantísimo porque ya vienen otros niños con otro concepto, con otra forma de vivir en la tierra. ujú. Y esto también es ayudado por toda la información que viene también programada por las tradiciones familiares, por la religión, por toda la parte de las comunicaciones y es empezar a castigar las emociones. No puedes sentir miedo, no puedes llorar. Esto lo que está haciendo es empezar a castrar en la emocionalidad o en el tetraedro emocional femenino la otra parte. Entonces, esto hace que estos cuerpos empiecen a sentirse cada vez más débiles por el mismo desequilibrio. ¿Qué pasa? Estas almas empiezan a desencarnar y lo que hacen es entrar, si eligen entrar otra vez a la Tierra, entrar en unas nuevas condiciones en las que vimos aquí al inicio. ¿Qué pasa? Que esto también está creando en estos Merkabas una forma de traer hijos a través de inseminación artificial, a través de estos mecanismos. Y esto lo que está haciendo es separar el género femenino del masculino. Porque si tú ves la mente de un hombre y la mente de una mujer con este Merkaba que está desarrollado, lo que están haciendo es crear guerras entre estas dos mentes. Hacen es activar las memorias que traen las mujeres de sumisión y de esclavitud y el hombre que quiere someter. Y aquí se van intercalando estas formas y esto crea una forma de separar cada vez más. Y esto hace que también empiecen a romperse las tradiciones, las familias y el humano cada vez se vaya sintiendo más solo y vaya sintiendo esa necesidad de reproducirse en estas formas artificiales. Entonces esto lo que hace que estas grandes cabezas y estas grandes jerarquías empiecen a atraer nuevos humanos, nuevas formas de humanos, y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Humanos que van viniendo con condiciones mentales muy similares por estas mismas programaciones que ellos están introduciendo en este campo o en este tetraedro masculino. Observa si estas nuevas generaciones que están separando esta estructura de lo que hasta este momento el mundo conocía como la familia o como la sociedad o como este apoyo, como esta ayuda a la humanidad o como este tipo de cosas, observa cómo se van conectando en esta individualidad, qué emociones son las que son más preponderantes o dominantes en su campo y en esta forma observa este nuevo Merkaba cómo se va desarrollando y cómo se va conectando con lo que ya existe, por ejemplo, con lo que hay en la tierra, con las plantas, con los animales, con todo lo que ya está estructurado de una forma. Mientras vamos ahí, Fede. Bueno, lo que vengo percibiendo es como que si esto es un proceso que fue bien paulatino y y empezó como a inyectarse Ujú. en el momento en que se eh, manifestó el horario, el tiempo, como en la forma de reloj. Ese Ok. es el primer gancho energético que se genera con el hombre en la forma de ponerle una métrica al día, Ujú. en definir todo por horas, por minutos, por segundos. O sea, esa forma de métrica De del, segmentar, de segmentar. de, de segmentar el día es la forma en cómo la mente comenzó a autosegmentarse, Mm, porque el humano desde el horario comienza a segmentar sus actividades, su día, su forma de vivir,
porque en otro periodo en que no existía el reloj, era el día y la noche como la dualidad, como la forma del femenino y el masculino, y no existía como esa forma de división entre estas dos partes, como comenzó a segregarse tanto esa forma entre el femenino y el masculino, que el masculino sería el día, la parte diurna, y el femenino la parte nocturna, se fue segregando y también se presenta a la forma femenina como la parte oscura y como la parte eh, maligna, por así decirlo, nombrarlo, como la parte un poco más rechazada y como la parte masculina como la más venerada. Entonces esas dos formas es como que comienzan a tomar fuerza desde ese momento de la segmentación del tiempo, y también el humano se comienza a segmentar, y ya después con la inserción de la tecnología hay como un refuerzo en donde el humano comienza a vivir más a través de una visión o una forma de mostrarse virtualmente, y comienza a perder el valor de su propio ser a través de la exhibición de su cuerpo como un objeto en las redes sociales y en las formas en las que exhibe su vida. Entonces ahí comienza como una especie de hacerse un avatar virtual de sí mismo, como, como una forma de tener vidas paralelas, y comienza a segmentar su propia forma de vida en forma digital y en forma analógica, que es lo que está existiendo realmente. Ok, muy bien. Permíteme un momento. Nico. Mira, Ira, en un sentido de porcentaje, la realidad es que ha cambiado muchísimo después del 2020, porque yo veo un gran porcentaje, más o menos como un 76%, Iracema, Ujú. de personas que han vuelto, como dices tú, a lo fundamental, pero a partir de la manipulación de lo que ha pasado. Entonces, en vez de volver a un raciocinio sensorial humano, se regresa como a un sentido de premura animal con pensamiento, digamos, es más brusco la interacción. Y hay como un 24%, Iracema, de personas que, ojo, pudieron haberse inoculado, pero que con un trabajo posterior, en un sentido hasta muy físico, como de depuración con distintas hierbas, pudieron haber liberado la tensión que se produce en la comunicación energética. Ujú. Y está este 24% que también habita, ¿no? En ese sentido. El 76, Iracema, en este momento está muy, pero muy concentrado nuevamente en cuestiones catastróficas, sensaciones de destrucción, pensamientos autodestructivos, incluso hay un auge enorme de depresión, Ujú. de ansiedad, hasta paranoia. Y el Mm. otro 24, que en un sentido reflejo colectivo también, como dices tú, se maneja en lo fundamental, Ujú. pero aquí hay un sentido de trascendencia. Por ejemplo, hay una sensación de conexión con tu espacio, con tu casa, con las personas con las que interactúas, tu voz cambia en un sentido que te das cuenta que los demás no la razonan y empiezas a guardar silencio, a ser más perspectivo con lo que dices, a ser más objetivo con lo que piensas. O sea, sí se nota una diferencia enorme, no porque uno quede bruto y el otro inteligente, simplemente que uno es más visceral, más animal, y el otro pues humano, o sea, con una sensación de una trascendencia. Ok. Margarita. Pero lo que hace es que cuando las familias se unen y la parte emocional empieza a ser cada vez más pequeña, se va atrofiando, pues esto hace que las mismas familias empiecen a verse de esa forma mental, donde no hay una emoción que los conecte y no hay una unidad. Se va perdiendo y se van volviendo muy frías las relaciones y se van volviendo muy solitarias.
Esto también empieza a afectar de una forma directa con todas las semillas transgénicas, porque todo lo que Ujú, tiene que pasar en el planeta tiene que ser manipulado. Sacan la esencia de la semilla, que es lo que hacen con el humano, y ujú. lo que hacen es transformarlo. ¿Qué pasa? Este alimento que es transformado, que es transgénico, es importante para el alimento del humano, porque ¿qué es lo que va haciendo después en su cuerpo biológico? Es empezar a, a castrar todos los órganos que están conectados con la emocionalidad y se le da una preponderancia a toda la parte mental, cambia la biología del cuerpo. Y esto también que hace en el planeta. Las pirámides que están en la parte superior y las que están dentro del planeta, Ujú. estas pirámides empiezan a desaparecer. ¿Esto qué hace? Que el planeta se vuelva más mental, se vuelva mucho más racional y esto nos va llevando a esta forma que dicen que el planeta es una prisión y que todo esto, porque el mismo planeta va sintiéndose demasiado estructurado y toda esta estructura pues lo va volviendo mucho más frío, mucho más conocimiento. Entonces aquí el punto importante es no perder esta emocionalidad para seguir manteniendo el equilibrio y poder mantener no solamente el equilibrio en nosotros, sino en el planeta y en todo lo que está en la superficie, tanto superior como interna del planeta Tierra. Claro, y algo muy importante que es mantener el equilibrio emocional, no Sí, este falso positivismo que está exacto. ahora llenándonos también, que este falso positivismo es mental, 100% mental. Entonces, chicos, vamos a regresar porque quiero hacer una meditación para activar el Merkaba, pero vamos a regresar, que ha sido muchísima información. Mm, Desconectan de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresan donde está su vida, su respiración, se sienten muy bien, se sienten fuertes, grandes, creadores, poderosos, enérgicos y maravillosos. Respiran y a su ritmo cada uno abre sus ojos. Sus ojos. Muy, muy buena, mucha información, me encantó. Bueno, ya casi me acabo la libreta, ¿eh? Muchísima información. Pero bueno, ¿cómo se sienten? Muy bien, feliz, la más feliz sí. de ¿Sí? todas. Muy Sí. bien. Gracias, chicos, por ver nuestros ojos hoy. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Seguimos aquí. Escríbanos a nuestro correo info@iracemahipnosis.com y seguimos aquí en las indagaciones y en nuestro canal también de las sesiones de hipnosis regresiva. Un abrazo. Nos vemos. Bye. Bye bye.